Bien, ya estamos con la doctor Hanna, que está muy bonita su chacabana. No es de Anthony, pero tiene gemelo. No lo descarte. Es posible que Claro, muy posible que sea de que Anthony. Toñito te la haya vendido. No, me la mandó contigo. Contigo. ¿verdad? Ahora, está prohibido decirlo. Eh, Julito, hay una publicación de la Organización Mundial de la Salud hoy muy preocupante sobre los efectos tóxicos de los gases emitidos en la combustión por el gasoil, de motores. Bueno, específicamente de gasoil, que es el que más se utiliza en esas plantas domésticas, plantas de los salones de belleza, donde quiera. Los camiones todos son de gasoil. Parece que la experiencia del hombre sobre la Tierra con 100 años o menos, no sé cuántos años tenemos usando combustible, no le ha dado tiempo a los pulmones a adecuarse a esa molécula tóxica. Y ya es claro que no solamente el que fuma en su habitación y en su casa, en un cuarto cualquiera, sino que el medio ambiente se deteriora rápidamente por el alto nivel de contaminación que producen estos motores de gasoil. No es que los otros quemen menos tóxico, pero quema más bonito. Entonces, en nuestro país, donde no hay regla de ningún tipo, tú ves un camión tirando humo negro que está mezclando aceite y gasolina y todo lo demás, y no pasa nada. Y vivirá así hasta que se rompa el motor o salga de circulación. Pero tenemos 2 millones de motores, nada más de motocicletas. Y tenemos un parque vehicular de 4 o 5 millones de vehículos. Ya casi cada 2 dominicanos hay un vehículo de motor. Y el grado de contaminación que eso implica para la salud. Nosotros nos preocupamos mucho por los cigarrillos. Inclusive anoche vi una persona que tiene una adicción fabulosa y que vive de su presentación y de su discurso, fumando. Hombre inteligente, 65, 70 años, pero eso no tiene lógica. Bueno, el mundo está así, doctor. La contaminación es generalizada, se ha perdido la racionalidad del uso de todos esos combustibles. Doctor, de paso usted trató algo, porque el hombre para alguna cosa es inteligente y para otra es bruto. Por ejemplo, en política a veces se comporta en una forma estúpida, en la salud hace cosas que tú no te explicas, como prender un cigarrillo y fumarse un... O diabético, darse unas harturas de dulces, o dejar los medicamentos, como quemar las naves, o echarle más sal de la cuenta. Bueno, porque en el ser humano hay un conjunto de elementos que estimulan la producción de sustancias de bienestar. Y esos elementos que estimulan las sustancias del bienestar frecuentemente riñen con la buena salud. No hay duda que los chocolates son muy buenos y que los carbohidratos son riquísimos, que los dulces y los helados son buenos, pero eso es para un grupo de personas que no tienen problema. El huevo sigue siendo un gran alimento, quizás el mejor alimento que Dios le dio al hombre en un solo objeto. Sin embargo, hay personas que no pueden y otros que no deben comer huevos. O sea, pero hay otra cosa y es los excesos. Es decir, tú puedes comer de todo que no sea mucho, pero también hay como una tendencia ahora a mistificar, a mitificar. No, por ejemplo, decir, el chocolate no es tan malo, el vino no es tan malo. Y bueno, te dicen, una copa es buena, pero ahora es una botella. Lo que más se vende hoy en las universidades es mercadeo y publicidad, doctor. Sí, esas son las materias que realmente promueven esos consumos. Un mercadeo sutil de que una copa de vino es buena para el corazón, te deja saber que 3 y 4 es mejor. Sí, y un trago es bueno, media botella debe ser mejor, ¿verdad? Porque si uno es bueno... Un chocolate, un huevo... Y se pierde, el mundo entra en un torbellino de controversias que frecuentemente tú desde afuera, te quieres poner afuera del mundo para verla y no puedes, tú también tienes también hay que ver, doctor Hanna, que a veces el hombre pierde la cordura y estamos hablando del que no la ha perdido o que se supone que no la ha perdido, porque un hombre que se corta el pene porque la novia lo deja, ese se volvió loco, ¿verdad? Es que el sentido común es quizás el menos común de los sentidos y hay gente que se sienta en el que es peor todavía. Lo tiene en otra parte del cuerpo para sentarse y no lo usan nunca. Entonces, pero eso va íntimamente ligado a la educación también. El proceso educativo no solamente consiste en enriquecer tus conocimientos, sino en limpiar, en lavar, en decantar una serie de porquerías que uno trae. Yo estaba leyendo algo de una enfermedad que era un tripanosoma y me encontré que Darwin
se contaminó en Argentina con un tripanosoma. Con una cucaracha, Sí, un chagas de eso. Sí. Un chaga, cogió un chaga y después nunca supe. Él dice, era un insecto grande, era una cucaracha. Todavía en México hay chagas. Sí, doctor. pero no, y está matando mucha Sí, gente. sí. Y uno dice a veces, como el hombre puede todavía en este momento coger ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Infectarse con ese tipo de enfermedades. Muchas enfermedades que en el pasado o se descuidaron y las sacamos de la primera página o tenían poca incidencia. Al mundo poblarse con esta cantidad enorme de personas y este grado de hacinamiento, a veces tú oyes hablando de los embarazos de adolescentes, la gente dice, ¿y lo que tanto molestan con eso? Oye, es que cuando una niña sale preñada, induce más pobreza en toda la familia que está alrededor de ella. Es un lío. Porque no puede estudiar y no puede trabajar. Y la prostitución. Sin embargo, la casaban a los 12 años desde que se hacían mujeres. Pero le daban estatus social. La sí. casaban, buscaban una persona que le daba soporte social, económico y hasta de sociedad. Entonces, usted se ha cuidado mucho de que estamos aquí, de nunca ligar lo religioso ni lo espiritual con lo que es médico, a pesar de que creen lo otro. Yo me quedo a veces sorprendido cuando uno dice, caramba, pero esa anatomía, ¿se hizo sola o alguien la creó? Y la pregunto porque el otro día en un chiste de esos que leemos aquí por la mañana decía de que la zona de entretenimiento está cerca de la cloaca. Sí. Pero esa es la parte superficial, la parte anatómica, porque la verdadera zona de entretenimiento, bien hecho el cuerpo, doctor. La verdadera zona de entretenimiento está aquí arriba. La de entretenimiento. Oh, sí, así como los ojos miran, el cerebro ve y los oídos oyen, pero el que escucha realmente es el cerebro. Así mismo sucede con el entretenimiento. El entretenimiento tiene una zona definida en el cerebro, que es el que promueve todas esas sustancias que te hacen reír, sentir bien, acomodarte, todo lo demás. Y tiene su expresión física en dos pequeños orificios que están por alguna otra parte. Sí, están muy cerca. Sí, están muy cerca, no hay duda de eso. Pero confundir el entretenimiento, la parte física, con la parte emotiva o intelectual. Porque es en el cerebro. Sí, todo cerebral, todo cerebral. El hombre pudiera vivir de ahí para arriba nada más. Los otros son herramientas para manifestarse, moverse. Sentir. Sí. Entonces, los religiosos, y tú sabes que nosotros somos de una formación católica y que respetamos nuestros ancestros y inclusive a nuestros amigos, los curas y que están con nosotros. Pero hay cosas que ya comienzan a divorciarse una de otra. Y tú tienes que adoptar posiciones. Sí, pero las mismas iglesias han tenido que revisar esas posiciones, como en el caso ahora de la ética, de la bioética, ¿verdad? Claro. Ahí hay grandes contradicciones, ¿verdad? La iglesia no se ha metido mucho, por lo menos la dominicana, no se ha metido mucho en la bioética. Tiene a sus representantes en la Comisión de Bioética y traza pautas, traza normas, pero realmente no se metió profundo si a fulanito le inyectaron células madre ahí, porque eso no tiene repercusión importante. Ahora, de que se convierta en un relajo, que cada persona que llega a los 65 años salga huyendo para una parte del país para que le pongan células madre de quién sabe quién, eso alguien tiene que frenarlo porque es un negocio burdo. Pero la bioética aparece ahora, debuta con las células madre, pero aquí nadie le dijo nunca a nadie muchísimas cosas que se hacen. Aquí hay gente, doctor, que así como hace un partido verde para poder innovar, dice, déjame buscarme un blanco de público de conservacionistas. También lo hacen los que venden medicina natural, han hecho un negociazo de eso y engañan miles de millones de gente todos los días. Doctor Gracie, cuando alguien te dice que 75% de los partos nuestros terminan en cesárea, eso es para que la Comisión de Bioética participe en eso y averigüe por qué las dominicanas no pueden parir como paren todos los seres vivos del mundo y tiene que parir mediante una cortadura en el abdomen, que tiene que ser muy discreta y muy bonita también, ¿eh? Además. Inclusive, ya alguien está proponiendo que sea laparoscópica. Yo no sé por dónde van a sacar el carajito, pero va a ser un problema. Pero, de todas maneras, esas son cosas que ya es económico. Que la sociedad, Es económico. Pero la sociedad tiene que hablar de eso. No puede ser el parto, que es el acto más
más de Dios en el mundo, que sea un delito ahora. Ahora solamente el 25% pare por abajo. Y me imagino que son multíparas, que ya tienen 4 y el muchacho se sale solo. Pero eso hay que verlo y hay que analizarlo y hay que ver el impacto que eso tiene en la sociedad, no solamente desde el punto de vista económico, con esos niños. Dios no lo hizo así. Es que usted pone en su libro Gracie de la Cruz para el 24. Para el 13 de junio del 2013. Sí, y ya esa es la fecha. Sí, sí. Pero Tú, ahora, o para y te lo saco. sí, pero si no, te pasa un día, 24 horas cuidando esa barriga y espérate que ya rompió fuente y vuelve para acá. Tú sabes que esa es la clave, porque ese trabajo lo hacen las enfermeras profesionales. Lo que pasa es que en nuestro medio ha desaparecido ese sector también. Esa enfermera profesional que conoce de partos, que puede monitorizar a esa muchacha sin que el médico esté Y que todo le el decía, día. doctor, venga que ya. Doctor, venga, que está dilatada, ya Sí. tiene 10 centímetros, sale huyendo para allá. Pero ese segmento de la sociedad comienza a desaparecer también. No, esa es. Ahora tenemos la enfermera de cuidado intensivo, pero nadie quiere ir a obstetricia y ginecología, a esos dos departamentos. Y eso hay que promoverlo, hay que analizarlo. Hoy habla el secretario, nuestro amigo Bauta, de descentralización de salud pública. Bueno, la ley contemplaba que eso comenzaba en el 10. Pero claro, se le pasó 4 años, 8 años construyendo magníficos hospitales, con magníficos equipos, con magníficos presupuestos. El problema, doctor, es que muchas cosas. Y ahora no hay yo fui a ver una paciente. Ahora no hay magnífico presupuesto. Yo fui a ver una paciente que tenía una hernia del disco a la Gómez Patiño y entró una señora, una enfermera con los cabellos blancos. ¿Usted conoce al doctor Hanna? Dice, nosotros somos los 2 viejitos de aquí. Así mismo. Doctor, no respeta. Hay más, hay más. Pero mira, eso es No respeta. Dice, yo tengo 37 años aquí. a la edad de nosotros, el enfermera. término viejito, por ejemplo, Ya es un chiste, ¿verdad? Oh, claro. Es como decirte turquito. Antes, Esto era un insulto. antes con Peleábamos, turquito ¿verdad, peleábamos, doctor? peleábamos, y hoy yo te llamo turco, ¿cómo tú estás? Entonces, Sí. el mundo cambió. Sí. Y usted tiene que tener la perspectiva de lo que es, lo que usted Mira, es. el morenito cumpleaños hoy. ¿Verdad, Machi? Besos, besos y abrazos, Machi, para ti. ¿Cuántos son? 67. Nada de esa vaina. Eso mismo, 67. eso mismo. Por ahí. Por ahí no, eso mismo. Tenemos que darle gracias a Dios porque Machi ha sobrepasado muchas condiciones difíciles y está muy bien. Igual que siempre. Hay que coger un día Igual para que agradecer. siempre, doctor. Lo que pasa es que la gente no ha notado que es el mismo Machi. Sí, pero no todo el mundo pasa crisis como la de Machi No. y termina sentado aquí a celebrar A cumpleaños. mí me sorprende porque hay gente que dice, pero Machi casi no habla. Digo, pero Machi desde que yo lo conozco nunca ha hablado mucho. Nunca Eso, ha hablado mucho. Él dispara. Exactamente. Él ¡Pum! carga y ¡boom! La suerte que no se traga la granada de Delierame, ¿verdad? Pero esa es su genialidad. Esa es parte del programa. Eso es parte de esto. Tiene que haber uno que hable mucho, una que coteje y el otro que dispare, ¿verdad? Qué Como en bien. voleibol, tú la Sí, pones. ahí porque es la el otra otro quiere. kilo. Hacía mucho que yo no oía la palabra cirujano general. Así mismo. ¿Tú te Porque, acuerdas? sí, En bueno, Estados Unidos hay un cargo oficial que se llama el General Surgeon. ese no es el secretario de salud, pero tiene un gran impacto en el ejercicio de la profesión en los Estados Unidos. Sería como el defensor de los derechos de los médicos, sería el General Surgeon. Ah, es de los médicos, Él no es es el de que los marca, pacientes. él es el que marca las normas normativas. Pero es militar, ¿por qué? Bueno, generalmente, porque el médico militar es más fácil de Es más documentar, más sí. disciplinado. Nosotros tenemos con nosotros un médico general hoy que se especializa mucho en el manejo del pie, de que es lo que se ha llamado hoy el pie diabético, el pie de los diabéticos. ¿Y Tanto es el tan pie, común el pie diabético? muy, muy común. Es Víctor Víctor Cabrera. García, que es de Baja Bonico. ¿Tú sabes dónde viene Ah, él? es que ahí es una playa de Bonfán, María Rancier y Luciano Martínez. Así es. Y usted ahora, doctor. Así es. Tiene ya 20 años de médico, tiene 12 o 13 años de cirujano general dedicado al manejo de esa zona crítico, porque el pie diabético va desde que el pie está sano y a usted le diagnostican su enfermedad hasta que se produce la degradación, que es un proceso degenerativo asociado a la enfermedad misma, a la intolerancia a la glucosa, a la resistencia. La diabetes ha cambiado mucho en los últimos 20 años, ha sido muy transformadora. Doctor Cabrera, el cirujano llega ya al final de un proceso. Doctor Hanna,
¿Es un descuido o es que la enfermedad a veces se pone inmanejable? No, yo creo que la sociedad propia, la sociedad dominicana, la sociedad, hasta el Estado, es un asunto social, familiar, estatal, que si más bien pudiera venir en el entorno de lo que es la prevención para un sinnúmero de complicaciones que tiene la diabetes, más bien todavía es un asunto de convicción propia. Yo le llamo a la enfermedad, a la diabetes, la enfermedad del no. O sea, usted no puede hacer nada de lo que quiera hacer. Le prohíben al paciente hacer todo lo que quisiera hacer, desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista social, desde el punto de vista general. Pero da la sensación de que un diabético que se ponga su insulina y se haga su glucosa no tiene que llegar al pie diabético, doctor. Volvemos a la moderación, ¿verdad? La moderación en los usos, el cuidado, la instrucción y la educación de ese paciente. La clave de la mayoría de los problemas del hombre está en la educación. Si tú le diagnosticas, señor, usted tiene problemas con su azúcar, con su diabetes, tiene tal cual, usted tiene que rebajar 20 libras, usted tiene que adaptar una dieta, medicamentos, ejercicio y cuidado específico de los pies y lo alerta. Porque ¿dónde comienza el problema? Cuando el endocrinólogo le manda el paciente al doctor Cabrera es porque el dedo está prieto, doctor. Pero sí, es cuando el dedo está negro, a usted no se lo mandan cuando ven la glicemia alta. No. Pero Julito, ella fue y se hizo un trabajo en las uñas, ¿verdad? Sí. Y se infectó. Pero la muchacha que está haciendo el trabajo no sabe que ella es diabética. Ella no se lo dice a ella. Entonces la corta, hay una infeccioncita, se pone rojo, se pone caliente, se pone cualquier cosa, mete el pie en agua caliente y es peor todavía porque ella no siente bien el calor y eso se complica. Pero eso es el problema de eso, es falta de educación. Un problema de circulación. No. El pie diabético tiene dos orígenes esenciales: neuropatía diabética y la vasculopatía. Daño El problema circulatorio. ¿La baja qué? Neuropatía. ¿Y es la después? causa más frecuente. ¿Y la otra? Vasculopatía. Ah, ya. Problema de la De la circulación. La circulación, como usted dice. Pero en términos general, la neuropatía es la causa más frecuente. ¿Qué es neuropatía, doctor Cabrera? Pierde la sensibilidad el paciente. O sea, hay una pérdida en los nervios aferentes y pierde la sensibilidad. ¿Qué hace el azúcar ahí, doctor? Los altos niveles de azúcar en la sangre producen trastorno en el endotelio de los vasos sanguíneos. Y tú sabes que los nervios tienen su red de vasos sanguíneos que lo nutren. Entonces, cuando se daña el endotelio de esos capilares y se tapa, el nervio comienza a perder... Entonces, siempre la causa primigénica es... Neuropatía. Es la circulatoria que le quita la circulación al nervio. No, es que hay un problema. O a un círculo vicioso. No. La mielina es como un lubricante Sí. que va entre la membrana que cubre el nervio y el propio nervio en sí. Los niveles altos de azúcar van desgastando esta sustancia. La mielina. Sí, entonces no hay transmisión sensitiva, o sea, aferente, que suba arriba al sistema nervioso central. Entonces el paciente pierde la sensibilidad. Esa es otra causa que mencionaba el doctor, que también se pierde por la... Pero el endurece pie no endotelio. se amputa por falta de sensibilidad, sino por problemas circulatorios. No, doctor. La gangrena húmeda es por neuropatía diabética, no por vasculopatía. Y nos llegan a nosotros con niveles altos en la extremidad y hay que amputarlo y la causa esencial no es la vasculopatía, sino la propia neuropatía. Hay que ver el paciente es un conjunto Sí. total, ¿verdad? Hay diabetes y hay diabéticos. Entonces ese diabético también es fumador, también es hipertenso, también tiene trastornos Renales. de lípidos, Sí. tiene trastornos renales, sufre traumas recurrentes, porque realmente ve a ver a quienes se amputan de una colección de 75,000 amputaciones al año en los Estados Unidos, la mayoría son personas que tienen un nivel bajo social. Bueno, esa es la fisiopatología de la enfermedad. Ahora vamos a lo práctico. ¿De cuántos días, qué porcentaje de la población es diabética? Aquí tenemos 2,5 millones ya. ¿De los 10 millones? Sí, Sí. señor.
De los 10 millones hay un 20% diabético. Sí, señor. Diagnosticado, pero hay otro millón que no Y está de esos diagnosticado. 2 millones, ¿cuántos van al cirujano? No, nosotros recibimos casi siempre a los pacientes ya complicados. Yo creo que entre 1.500 y 2.000 personas van al cirujano Al año. al año. No, más. No, pero eso es para amputaciones. Sí. Yo digo, van al cirujano que hay que manejar su ulceración de una manera o de otra. Cierto. Son, Manegón, te saludo, son cosas muy interesantes. Pero el manejo del diabético comienza desde antes de hacerse diabético. Y tiene que entenderlo porque hay un ancestro, el papá es diabético, la mamá fue diabética, la abuela diabética, e inclusive en esa misma familia hay varias amputaciones. Sí, pero veo que la incidencia es alta en los dos casos. Sí, sí. Y me voy más lejos todavía. El 80% de la población diabética, o más bien para explicar, el 80% de las amputaciones que ocurren en el mundo es por esta causa. Otra cosa, se puede evitar una persona ya con síntomas de que baja la sensibilidad, tiene problemas circulatorios, pero todavía no ha llegado a la gangrena. ¿Se puede evitar? Sí. O ya ese paciente cogió cuesta abajo y hay que Yo estoy terminar aquí cortando. precisamente por eso, doctor. O sea, ya no hay la necesidad de recurrir y llegó el paciente con un grado 3, grado 4, con un pie diabético, de amputarlo. Aquí hay mecanismos en el país que pueden evitar eso. ¿Cuáles son, doctor? Si nosotros nos llega un paciente con un grado 3, un grado 4, nosotros lo que hacemos, si determinamos la causa y si es neuropática como tal, debridamos al paciente. Si es vasculopatía, Debridar es limpiar la todo. lesión y exponer a tejido sano y todo eso. Si hay lesión recurrente en ese paciente, hay mecanismos y apósitos y sustancias ya que nos permiten a nosotros no llegar a este extremo. Ocasionalmente uno de esos pacientes viene con una obstrucción arterial importante en uno o más puntos y se le pone stent, se le hace un bypass No, pero y se mejora esa circulación también. ya nada más no es el bypass, que es una cirugía antes de 5 o 6 horas. Ahora es mínimamente invasivo, entran los radiólogos Sí, pero intervencionistas, tú los me estás cardiólogos diciendo intervencionistas. algo, yo estoy pensando que es un asunto allá en el pie, pero un bypass aquí arriba, ¿para qué? O en la poplitea. Fíjese una cosa, doctor. La gran mayoría de las lesiones de obstructiva vascular no son distales. Antes se creía que ¿Qué es la proximal? sí. Antes se creía que era la microcirculación que afectaba. Lo que pasa es que si está tapada la arteria de grueso calibre, las pequeñas no van a recibir sangre. Ya. Sí. O Eso me sea, la aprendí ahora. que hay alternativas Sí. para el manejo temprano de eso. Ahora, ¿cuál es el papel del paciente y del médico? Chequearse sus pulsos periféricos, el dorsal, el tibial posterior, mantener su pie limpio, ajustar sus calzados a las necesidades de ese pie. No puede andar en chancleta y descalzo y después quejarse de que se le hizo un peladito, una ulceración que no cicatrizó en un mes y coger donde el médico porque parece que soy diabético porque no cicatriza. Así es. Problema educacional, cultural del manejo de esto. Lo otro es el costo de los medicamentos, doctor. Hoy más que nunca el costo de un medicamento tomado para un paciente diabético representa un sueldo mínimo. Y no es el control del azúcar lo que tiene que primar en ese asunto. Sí, así es. Eso es lo primero. eso es un factor- Es una insulina y ya. No, No. no. El hecho de que el azúcar esté perfectamente controlada tampoco elimina la posibilidad del pie diabético. Si ya está la No, lesión no. instaurada. Mira cómo yo veo al paciente con el pie diabético. Es muy frecuente y es la patología más frecuente en la complicación del En el diabético. Sí. No es la La el ojo, retinopatía, no. Existe la retinopatía, la cardiopatía, el riñón. la nefropatía diabética, y todos se tratan como es debido. Cuando se ve un pie diabético y usted llega a un hospital, usted lo identifica fácil el pie diabético, porque está solo en un rincón, ni siquiera la familia está con él. Por el olor. O sea, es un asunto que hay que entrar y hasta por ética, es un problema social grave. Y nosotros tenemos aquí ya mecanismos y profesionales para evitar una amputación en un paciente diabético. Existe ya en el país todas las condiciones para evitar eso. Nosotros conocemos gente, tú y yo, Julio, que en determinado momento hubo que hacer una amputación.
y se sintieron mucho mejor después que se hizo una buena amputación con un buen muñón, porque primero ya no tenía esa carga afectiva que representa un pie necrosado, gangrenoso, y el peligro de su propia vida. Y porque ahora hay inclusive mecanismos para poner una buena prótesis que te permite en 6, 7, 8 meses reanudar tu vida normal. O sea, también la amputación tiene un impacto. Oye, estás cortando un miembro para salvar una vida. Así es. O sea, si tú permites que esa gangrena se extienda y generalice, sucede como todos los problemas del mundo. Doctor, ¿qué recomendación usted hace al paciente diabético para que no llegue a su consultorio? Para que no llegue a su consultorio. Ok. Dieta normal de un diabético, baja en hidrocarbono. Chequearse su piel, mantener su metabolismo total, su metabolismo generalizado con el endocrinólogo, mantenerlo fuera de lípido, fuera de cigarrillo, fuera de alcohol y llevar una vida sedentaria prudente, por lo menos ir una vez al mes a donde un podólogo o su propio endocrinólogo a chequearlo. Sí. Eliminar el hongo de los pies, que es endémico en nuestro país. Sí. Están en todas las sandalias y en todas las chancletas que usa la gente en el país, pero también está dentro del pie. Y comienza eliminando ese hongo que produce una ulceración por donde entra una infección. Que cuando le entra a una persona sana le produce un grado de erisipela localizada. Pero cuando entra en una persona que es diabético se puede generalizar. O sea, hay medidas generales de cordura. Todos los hospitales del gobierno y las clínicas tienen bajo seguro esa enfermedad. No todos, no doctor. Las ARS no cubren a nivel privado muy poco esta patología. Yo creo que sí, que la amputación la cubre. La amputación sí, pero el manejo del paciente... El proceso, bueno, es porque es un manejo de consultorio. Eso es parte de la consulta o por la parte ambulatoria. Yo creo que sí, depende cómo tú formalices el requerimiento de la atención. Es costoso, toma tiempo, ¿verdad? Multidisciplinario. Sí. Pero cuando usted lo ingresa con un pie diabético grado 3 y lo ingresa en una clínica, las aseguradoras te dan 24 horas en la clínica. De hecho, yo no manejo estos tipos de pacientes a nivel privado. Yo lo manejo a nivel público porque es un asunto multidisciplinario muy costoso para el paciente y su familiar. Esto lo manejo a nivel público solamente. Y hay procedimientos localizados, a veces un dedo que hay que amputar para preservar el pie, a veces una parte del pie, ¿verdad? Para que pueda seguir caminando y trabajando. O sea, todo ha venido controlándose de una manera tal... Lo que pasa es que la mente del diabético piensa que si comienza la amputación, sigue. Hay que tratar de evitar al máximo hasta quitar un dedo. Eso está en la mente del médico, que sabe lo que va a pasar. El paciente frecuentemente, bueno, si tú puedes convencer a ese hombre hoy de que deje el cigarrillo, porque además de diabético está fumando y tiene problemas importantes, y hace una pequeña amputación, tú puedes darle años de vida, puede morir de otra cosa, no necesariamente de una amputación. ¿Y qué relación hay entre azúcar y nicotina? La nicotina entra en el endotelio. ¿Es vasoconstrictor? No, y entra en el endotelio, se almacena ahí, en el endotelio. Y los niveles altos de azúcar con lípidos, es ahí que se almacenan también. Entonces, el asunto hay que tratar de evitar todo por los medios, doctor. Mire, cuando las estadísticas mundiales hablan, cuando se realiza una amputación mayor en un paciente diabético, en 5 años, usted debe estar amputando la pierna contralateral. La estadística de nosotros en este país son 2 años. Bueno. La Asociación de Cardiología de Estados Unidos dice que si tú haces ejercicio por media hora, montas bicicleta por 15 minutos y nada 20, y te fumas un cigarrillo, has perdido tu tiempo. Un cigarrillo. Doctor, usted está en el Vinicio Calventi, ¿verdad? Sí, señor, soy jefe de cirugía ahí en el Vinicio Calventi. Bien. ¿Y hay muchos pacientes ahí? Sí, y en el Marcelino Vélez Santana, en el Hospital de Herrera, somos el coordinador de la clínica que hay allá. ¿Usted va ahí también? Sí, señor. Está muy bien el Marcelino. Sí, ambos hospitales están muy bien. Ambos. Funcionando muy bien. Muy bien. Son de esos hospitales semi-privados, pero con servicio público, con una administración diferente. Y yo creo que ha dado, con sus patronatos, ha dado solución aparte del problema. Porque la otra parte es el presupuesto, ¿verdad? Para los medicamentos y esas cosas. El doctor Víctor Cabrera García es médico, es cirujano general,
es jefe de cirugía del Vinicio Calventi y da servicio también en El Marcelino Vélez Santana. el Marcelino Vélez. Le damos las gracias ¿Dónde al está tu doctor. consultorio? Muchísimo. Ahí En mismo, la Clínica Independencia Norte. en la Clínica Independencia Norte por la tarde. Gracias, doctor. Vamos a una pausa.